El siguiente programa es apto para todo público. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 les acompañaremos como de costumbre en este su programa Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que se emite de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde usted puede llamarnos y formularnos las preguntas que considere pertinente en torno al derecho laboral y a la seguridad social, del derecho civil, el derecho de familia, el constitucional, del derecho comercial, el derecho a la salud, entre otros. 311-772-8936, 311-772-8936, nuestra línea de participación que por hoy está allí a su alcance, para que usted nos llame y nos cuente cuál es su caso. Tablero Jurídico se emite gracias al patrocinio de la empresa Ernelio y Asociados. A esta hora de la tarde saludamos a nuestros televidentes, especialmente a doña Amparo Ruiz, a la doctora Ruth Murillo, quienes se encuentran a esta hora allí en la pantalla de su televisor, pendiente de la orientación o información que por este medio le podamos suministrar a todos nuestros televidentes. Hoy queremos hablar de un tema que es producto precisamente de lo que se dice allí en la sociedad. Por una parte, ustedes deben saber que no es únicamente esos 3 tipos de pensiones que siempre se ha hablado: la de vejez, la invalidez y la de sobrevivencia, que hay 3 tipos de pensiones más que no han tenido difusión por parte de los medios de comunicación o por parte de los fondos de pensiones. Y queremos hacer énfasis en lo que es la de invalidez, porque muchas personas que no cumplen con ese requisito de las 50 semanas, dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral, han perdido la oportunidad para reclamar el derecho a la pensión bajo el principio de favorabilidad o condición más beneficiosa. Y sobre eso queremos orientarles hoy a ustedes. Primero, recalcando que si usted está afiliado al sistema y no pudo lograr las 1.300 semanas y ya está con la edad, pero su pareja tampoco tiene las semanas, usted puede unirlas y reclamar lo que se conoce como la pensión familiar. Pensión familiar. Ley 1580 del año 2012, que modificó el artículo 151
de la ley 100, creándole otros literales desde la A hasta la F, porque la ley 100 primigenia no hablaba de pensión familiar. Allí no existía la pensión familiar. Pero en vista de que muchas personas, muchas parejas, que no cumplieron con los dos requisitos para obtener una pensión de vejez, entonces optaron por reclamar la indemnización sustitutiva de la pensión, la cual se gastaban en poco tiempo, porque dependiendo del número de semanas, era muy poco lo que le estaban entregando a ellos como indemnización sustitutiva. Entonces lo que vino a hacer el legislador es crear una figura de tal suerte que existiese una prestación económica, un ingreso económico mensual para la pareja, y por eso se da origen a lo que es la pensión familiar, que si bien es cierto, este tipo de pensiones no resuelve de plano el ingreso, por lo menos sirve de aliciente a muchas parejas que hoy se ven abocados a recibir el miserable auxilio que le dan al adulto mayor, alrededor de 160.000 pesos bimensuales, un promedio de 80.000 pesos, y que con esos 80.000 pesos mensuales la persona tiene que pagar arrendamiento, alimentación, transportes, medicamentos no post, cuotas moderadoras. Bueno, se presume que si no tiene una pensión y ya es adulto mayor y está recibiendo de parte del Estado ese subsidio al adulto mayor, pues se presume que la persona está en el régimen subsidiado. Pero con todo y esto se convierte en una lucha, porque 80.000 pesos que se reconocen a ese adulto mayor es una burla, cuando los fondos de pensiones tienen grandes utilidades, pero excesivas utilidades, mes a mes, año tras año, producto de los aportes que conjuntamente hacen los empleadores y los trabajadores. Entonces, no se justifica que los modelos o los sistemas pensionales que hay, como la pensión de vejez, la pensión de invalidez y la pensión de sobreviviente, se encarguen de poner obstáculos a los afiliados o sus beneficiarios para obtener reconocimiento de una pensión. Por eso reitero que la ley 1580 del año 2012, que entra a definir lo que es la pensión familiar, en buena hora sirve. Y no es, decíamos nosotros, la gran solución al problema de ingresos que tienen muchos adultos mayores. No es la solución, pero sirve de aliciente para muchas familias que realmente no tienen ningún tipo de ingreso. Por eso, si usted me está escuchando y usted es de aquellas personas que ya cumplió 57 años, mujer, o 62 años, hombres, y las semanas que tiene son insuficientes para reconocimiento de una pensión a usted o a ella de manera individual, contemple la posibilidad de que las semanas del uno y del otro se puedan unir. Para este caso, la pensión familiar, cuya ley fue objeto de muchas revisiones por parte de la Corte Constitucional, que la sometió a juicio de constitucionalidad y ha considerado que tenía unos aspectos que iban en contra de la ley y en contra de los principios de la dignidad humana. Por eso, algunas sentencias optaron por indicar, una de ellas, de que la pensión familiar aplica tanto para el régimen de prima media con prestación definida, es decir, para quienes están afiliados al Instituto de los Seguros Sociales, hoy Colpensiones, como también aplica para aquellas personas que están en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Pero ya usted que está en su casa me estará preguntando, si mi esposa está en el Seguro Social, hoy Colpensiones, y yo estoy en un fondo privado de esos que integran el RAIS, ¿qué debo hacer? No hay ningún problema. Si bien es cierto que la ley 797 del 2003 prohibió el traslado de los afiliados de un régimen a otro, del RAIS al RPM o del RPM al RAIS, después de que la mujer hubiese cumplido 47 años
o después que el hombre hubiese cumplido 52 años, está prohibido el traslado. Debían trasladarse únicamente antes de cumplir 10 años antes de cumplir la edad mínima, tanto para él o para ella. Como la edad mínima son 57 para las mujeres y 72 años para los hombres, necesario que para usted trasladarse entonces esté con más de 10 años para cumplir la edad mínima. Luego, en este caso, la Corte Constitucional en su diversas sentencias ha considerado que si se trata de consolidar las semanas de él y de ella, de ella y de ella, o de él y de él, en ese evento es posible que se ordene el traslado para efecto de reconocimiento de la pensión familiar. Y esa es una figura, repito, que entra a resolver de momento el problema de ingresos en una pareja. A ninguno de los que están viendo en este momento el programa podemos decirle que se acojan a esa pensión o a esa figura de la indemnización sustitutiva de la pensión. Es factible, y dependiendo del número de semanas, que usted le reclame al fondo privado la devolución de saldos. Ese es factible, porque allí lo que le vuelven a usted se aproxima más a lo justo que lo que le entregan a usted en colpensiones. Es totalmente injusto que una persona con 900 o con 1000 semanas, 1100 o 1200 semanas cotizadas en colpensiones, le devuelvan 15, 16, 14, 13 millones de pesos. Porque esa persona con ese dinero, aquí lo hemos dicho muchas veces, ¿qué hace el viejito? Se va para San Andrés con una amiga, se compra un buen televisor y allí se le acaban los ingresos de por vida. Entonces, no se trata de usted recibir 5, 10, 15, 20 millones de pesos hoy, porque sabemos que el colombiano no tiene disciplina en el gasto y ese dinero se lo van a gastar en un momento y después van a quedar otra vez sin un peso y lo peor, sin la opción de tener un ingreso periódico que les garantice vivir en condiciones de dignidad. Por eso, antes de usted acercarse a un fondo de pensiones a reclamar la indemnización sustitutiva de la pensión o a reclamar la devolución de saldos, verifique con el abogado de confianza si allí en la historia laboral están todas las semanas y recuerde con qué empleadores laboró usted durante toda su vida laboral, con quién trabajó usted durante todos esos años y dependiendo con quién esté, así mismo tome la decisión. Pero no se precipite en que ya cumplió 57 años o en que ya cumplió 62 si es hombre y decir voy a reclamar la indemnización sustitutiva de la pensión porque tengo 1000 semanas y no me alcanzan para obtener la pensión. Además de lo que estamos diciendo, ustedes recuerden que la Ley 100 consagró el principio de solidaridad y que ese principio de solidaridad en el aspecto pensional se ve reflejado en el artículo 25 de la Ley 100. Allí se creó lo que conocemos como el Fondo de Solidaridad Pensional. Y les hemos hecho crítica a los gobiernos, a los diversos gobiernos les hemos hecho crítica, porque nunca salen a hacer un trabajo pedagógico enseñándole a la gente a través de los medios de comunicación, medios masivos de comunicación, que todo el pueblo colombiano que tiene capacidad de pago aporta o hace unos pagos adicionales a los que hacen los demás para poder construir un capital y financiarle la pensión a aquellos que no tienen capacidad de pago. Eso es lo que se denomina principio de solidaridad establecido en el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia, que hace parte de los 3 principios fundantes en los que descansa el sistema de seguridad social integral. Recordemos que el primero es el principio de universalidad, que define o engloba la asistencia en materia de seguridad social para todos los habitantes del territorio nacional. Eso es lo que implica el principio de universalidad. Todos los habitantes tienen derecho a obtener un servicio en materia de seguridad social. Y aquí, en materia de salud, es casi que universal la prestación del servicio. Hoy no se justifica
que con todas las oportunidades que hay, una persona esté al margen del servicio de salud. Otra cosa es que no se preste con diligencia, que no se preste como debe prestarse un servicio tan esencial como la salud y que se juegue o se mercantilice con el dolor de las personas. Porque mientras alguna persona está padeciendo una grave enfermedad, las entidades están pensando siempre en el lucro, y ese es uno de los puntos negativos que se le ha endilgado a quienes promovieron la privatización de la salud, porque si hay algo que no se debe privatizar es la salud, porque las personas no se enferman porque quieren, las personas se enferman, en algunos casos podemos decir que tienen responsabilidad, pero en la mayor parte de los casos nadie sabe cuándo se va a enfermar o se va a accidentar. Y si para poder recibir la prestación del servicio de salud le van a exigir que debe pagar, ahí viene un problema, y un problema serio. El problema no es que le exijan el pago, el problema es que los aportes que hacemos los colombianos en el régimen contributivo se extrae un gran porcentaje para poder brindarle la salud a aquellas personas que no tienen esa capacidad de pago. Entonces, nosotros lo que le decimos a usted a través de Tablero Jurídico es que precisamente tome en cuenta lo que le estamos diciendo aquí en materia pensional, en materia de seguridad social, que queremos ampliarles a ustedes este tema para que puedan asimismo ampliarlo, socializarlo, porque en la medida en que ustedes conozcan la existencia de estos fondos, de estos recursos que se destinan para ayudar a financiarle la pensión, ustedes van a entender por qué razón sigue la Colombia injusta de los mandatarios, apropiándose de los recursos que todos aportamos para contribuir a la prestación de un buen servicio de salud, para contribuir a la prestación de un buen servicio en materia pensional. Entonces tenemos ya 4 tipos de pensión. La tradicional, que es la pensión de vejez, la pensión por invalidez, la pensión de sobreviviente, y hemos hablado hasta este momento de la pensión familiar. Pero hay otros tipos de pensiones, como es la pensión sanción, y esa pensión sanción establecida en el artículo 133 es la que deben reconocer aquellos empleadores que, teniendo un trabajador allí dentro de su nómina, le han pagado el salario, pero no lo han vinculado a un fondo de pensiones para que cuando cumpla con el tiempo y las semanas pueda esa persona obtener el reconocimiento de esa pensión. Esa es una modalidad, y hemos dicho también que es de la más antigua, porque antes de los fondos de pensiones la pensión la debían reconocer directamente los empleadores. Luego, la pensión sanción, que está definida en el artículo 133, no es una figura nueva. Diríamos que es la más antigua de las modalidades de las pensiones, porque ese tipo de pensión estaba en cabeza del empleador antes de que figuraran o aparecieran los fondos de pensiones con la ley 100 del año de 1993, porque en todo es un negocio. Por eso se le cuestiona tanto a los políticos, y ojalá los habitantes de este país le pasen la cuenta a muchos de ellos, porque legislan sobre la base de las utilidades que ellos van a obtener, o sobre la base de las utilidades que les van a entregar los comerciantes o los gremios económicos en Colombia. Porque cuando una ley se está desarrollando en el Congreso, cuando se está tramitando un proyecto de ley en el Congreso, hace rato ya se hizo el convenio entre el gremio económico que va a manejar lo que se apruebe en esa ley y el político, llámese senador o llámese representante de la Cámara, que la va a aprobar. Es decir, que vienen ya con un propósito que realizan para poder aprobar esa ley. No en vano, cuando aprueban la ley 100, hace rato ya los fondos de pensiones sabían quién los iba a crear, y los banqueros se reunieron y conformaron sus fondos de pensiones. ¿Por qué? Porque ellos son los que financian las campañas. Pero esto no se lo dicen, por supuesto, a nadie. Esto no está en los medios de comunicación, esto no está en los libros, eso está en el análisis que usted puede hacer. Por eso no es extraño
que usted observe el sindicato antioqueño, que usted observe al Grupo Santo Domingo, que usted observe a Luis Carlos Sarmiento Angulo, entre otros, financiando grandes normas en el país, porque esas normas que le aprueban los van a catapultar, les van a permitir obtener muchísimo más dinero. Y si no, pregunten con la ley 797, pregunten con la ley 860, pregunten con la ley 789 del 2002, pregunten con todas esas disposiciones, con el acto legislativo 01 del 2005. Todas estas disposiciones detrás han tenido el apoyo de los gremios económicos que han comprado la conciencia de muchos políticos para que saquen avante estos proyectos y ellos pues cobran por ventanilla. Así funciona la política en Colombia. Pero cuando alguna persona les indica lo que está ocurriendo e intenta demostrarlo, simplemente buscan aniquilarlo diciendo que es castrochavista, que es petrista, que es terrorista o que es comunista, que es mamerto y todos los epítetos con los cuales piensan descalificar a aquellas personas que abren los ojos y quieren reclamar un país más justo. Aquí no se trata de que se le regale nada a nadie, eso no se está pidiendo. Lo que siempre se ha dicho es que no se roben la plata que los colombianos tributamos, y una forma de robársela es a través de la salud, una forma de robársela es a través del sistema pensional. Por eso no le dicen a usted que el Estado creó el Fondo de Solidaridad Pensional, que actualmente es manejado por Fido Agraria, que anteriormente fue manejado por Colombia Mayor, que anteriormente fue manejado por el consorcio Prosperar, y que cada gobierno crea una entidad que administra esos recursos presuntamente, pero que no llegan los dineros a cumplir el objeto, el destino. Y es de que cuando una persona como usted que me está escuchando no tiene ese número de semanas, le faltan 100, 200, 500 semanas o más semanas y tiene cierta edad, usted puede tocar la puerta del Fondo de Solidaridad Pensional y exigirle a ellos que le ayuden a hacer el aporte asumiendo el papel de un empleador, y usted solamente sigue asumiendo el papel que tenía cuando era trabajador y en su salario le aportaban o le descontaban un 4% para la pensión. Esto está allí, las personas no lo conocen, los gobiernos no hacen absolutamente nada por difundirlos porque no le interesa que ese dinero que los colombianos aportamos llegue a su destino final, como es el de ayudar a financiar la pensión. Lo mismo sucede en el campo de la salud, porque cuando se crea el famoso FOSIGA, el papel del FOSIGA es ese: contribuir en la financiación del sistema de salud, o por lo menos el manejo de los recursos, no contribuir en la financiación, porque el FOSIGA no contribuye en el manejo de la financiación. Lo que hace es administrar los recursos, y por eso en el 2018 se creó otra entidad, que es la ADRES, Administradora de los Recursos de Salud, y allí van todos los aportes, todo lo que se tributa para salud está allí en el ADRES, pero al momento de hacer efectivo el derecho se ponen todas las trabas. Entonces, ustedes que están aquí escuchando el programa saben que el próximo mes van a realizarse unas elecciones en Colombia. Miren bien, no caigan por incauto, no cometan el error de seguir votando por aquellas personas que viven desangrando al país, y no al país, a ustedes, porque el país somos todos. Y estos mismos políticos que solamente aparecen en estas campañas electorales prometiendo aquellas cosas que nunca van a cumplir, ustedes deben pasarle la cuenta de cobro. Y pasarle la cuenta de cobro es no volver a votar por esos mismos que bajo ese papel de honorables parlamentarios se han robado el país y lo han conducido a usted a la miseria. A la miseria, porque cuando uno tributa, uno busca que ese tributo se revierta en el mejoramiento de las condiciones de vida de otras personas. Y ese es un ejercicio que podemos hacer. Revisemos qué mejoría hemos tenido nosotros en los últimos años. Dirá el gobierno actual que le subieron un 10.07 al salario mínimo, pero ¿de qué sirvió si hoy la canasta familiar hay muchos productos que ya han aumentado más de un 100%? Y si no, pregunten por la papa, pregunten por la cebolla,
pregunten por los tubérculos, la yuca, todos esos productos que anteriormente se cultivaban en Colombia, que ya en su mayor parte son importados. Y ahí es donde queremos nosotros referirnos a ustedes, porque aquí en Tablero Jurídico nosotros le ayudamos a usted a orientar. Aquí no le estamos diciendo por quién debe votar. Usted es libre. Estamos en un país democrático, en un país, entre comillas, libre para votar. Y usted que tiene la oportunidad, hágalo. Y piense si no es cierto que en Colombia debe existir un modelo de pensión donde las personas le reconozcan un ingreso de acuerdo al número de semanas que tenga cotizadas. Si hoy se piden 1.100 semanas en Colpensiones y usted no tiene las 1.100 semanas, entonces que le reconozcan proporcionalmente a las 1.000 semanas que tiene, a las 900 semanas, a las 800. Si usted tiene solamente 650 semanas, entonces que le reconozcan el equivalente a media pensión. Y así debe ser un sistema pensional justo. Vamos con Televidente en línea y ahorita retomamos el análisis que estamos haciendo sobre los modelos pensionales en Colombia. Buenas tardes, Televidente en línea. Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Sí, señor. Sí, señor. Yo quiero averiguar cómo vamos para afiliarme a la Junta Pensional del gobierno. Tengo 52 años y 120 semanas cotizadas a pensión. Sí, señor. ¿Y en qué fondo está usted? Soy Candelaria. ¿En qué fondo de pensiones está usted? En el Junta de Pensiones del Seguro Social. Usted está en Colpensiones. ¿Cuál es su nombre? Rafael Molano. Don Rafael Molano, ¿usted actualmente está trabajando? Sí, pero independientemente estoy trabajando. Perfecto. Si usted está trabajando como independiente y sus ingresos son iguales o mayores a un salario mínimo legal mensual, usted puede tener capacidad de pago para hacer aportes en un 4%, porque el otro 12% lo hace el Fondo de Solidaridad Pensional. Usted puede averiguar allí en su municipio o en el municipio más cercano a la vereda o región donde usted viva, donde funciona la oficina de Fido Agraria. Fido Agraria. Fido Agraria. Sí, señor, Fido Agraria. Allí deben brindarle la orientación para determinar si usted cumple con los requisitos y poder ser beneficiario de la ayuda que le debe brindar el Fondo de Solidaridad Pensional, artículo 25 y siguientes de la Ley 100. Recordemos que este artículo fue modificado o fue desarrollado por el decreto 604 de abril del 2013. Decreto 604 abril del 2013. Y recientemente en el gobierno de este señor Juan Manuel Santos se le hizo otra reforma endureciendo más aún los requisitos que se exigían para que la persona pudiese recibir la ayuda del Fondo de Solidaridad Pensional. Con esto esperamos pues haber orientado al amigo, no sé si todavía está en la línea o si ya colgó la misma, para orientarle en este tema de cómo se accede al Fondo de Solidaridad Pensional. Buenas tardes, televidente. Bueno. Muchas gracias. Bueno, mi señor, a usted por comunicarse con nosotros. Recuerde que estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, del civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional y el derecho a la salud. 311-772-8936, nuestra línea que por el día de hoy está allí a su alcance para que usted nos llame y nos cuente cuál es su caso. Hoy hablando sobre los tipos de pensiones o los modelos pensionales que hay en Colombia. Y ya dijimos pensión de vejez, pensión de invalidez, pensión de sobreviviente, la pensión familiar y estamos hablando de la pensión sanción como quinto modelo. Y hay otro modelo de pensión que es la pensión especial de vejez para padre o madre con hijo en situación de discapacidad debidamente calificado con pérdida de capacidad laboral.
de un 50 o más por ciento y que dependa económicamente de ese padre o esa madre. Este modelo de pensión, recordemos, está allí en el artículo 33 de la Ley 100, parte final. ¿Y qué traduce? ¿Qué traduce? En términos normales, de que si usted que me está escuchando sabe de algún amigo o usted mismo tiene un hijo en situación de discapacidad y ese hijo depende de usted y ha sido calificado por lo menos con un 50% o más de pérdida de capacidad laboral, usted no debe esperar hasta cumplir los 57 años si es mujer o los 62 años si es hombre. Usted a cualquier edad puede reclamar la pensión siempre y cuando tenga el número de semanas, es decir, las 1.300 en Colpensiones o las 1.150 semanas en un fondo privado. Son muchas las personas que tienen esta situación, un hijo en situación de discapacidad, y ese hijo merece toda la atención del padre o de la madre, pero por estar trabajando no lo ha podido atender. Por eso se estableció la pensión especial para madre inicialmente, posteriormente para padre, hijo en situación de discapacidad, y aplica tanto en el régimen de ahorro individual con solidaridad, fondos privados, como en el régimen de prima media con prestación definida, que es el fondo público que administra Colpensiones. Entonces, estas 6 modalidades de pensión, pensión sanción, pensión familiar, pensión especial para padre o madre con hijo en situación de discapacidad debidamente calificado con un 50% o más y que dependa económicamente de él, pensión de vejez, pensión de invalidez y pensión de sobreviviente. 6 modalidades de pensión que están establecidas allí en la ley. Artículo 33, pensión de vejez. Artículo 33, pensión de vejez. Y en ese mismo artículo 33 encontramos la pensión especial de vejez. En el artículo 38 y 39 y siguientes encontramos la pensión de invalidez. Artículo 38, 39 y siguientes, pensión de invalidez. Artículo 46 y siguientes, pensión de sobreviviente. Ya vamos ahí con los televidentes en línea. Artículo 46 y 47, pensión de sobreviviente o sustitución pensional. Y tenemos, por supuesto, pensión sanción, artículo 133, tenemos pensión familiar, artículo 151, modificado por la ley 1580. Vamos con televidente en línea, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien, muchas gracias. ¿Y usted? Muy bien, ¿cuál es su nombre y dónde nos llama? Mi nombre es Luis Evelio Gaviria de Terrón, Colorado. Don Luis Evelio Gaviria, casi tocayo, cuéntenos, don Luis Evelio. Casi. A ver, doctor, yo tengo una preguntita. A mí me falta poco para cumplir la edad. Cumplo ahora en mayo, Sí, para señor. la pensión. Pero yo tengo una pregunta que es que me saque de esta duda. A ver, yo tengo en el momento, según tengo 2.100 semanas más o menos cotizadas. Sí, señor. Entonces mi pregunta es, yo estoy en un fondo privado, ¿verdad? Sí, señor. Entonces la pregunta mía es, ¿ahí en ese fondo me hago un excedente por esas semanas de más que tengo o no me lo dan? Don Luis Evelio, ¿usted Sí, cuánto señor. devenga en promedio de salario? Un salario mínimo. Un salario Es mínimo correcto, sí. legal mensual vigente y usted está en un fondo Ajá. privado. Perfecto. Ok, sí. Correcto. Y la pregunta que usted nos hace es si por el hecho de tener casi el doble de semanas que se siguen en un fondo privado, usted tiene derecho a que le den un excedente de esas semanas que le sobran. Es correcto, ok, sí. Vamos entonces a responderle al amigo Luis Evelio o cuasi tocayo. Puede colgar la línea don Luis Evelio y tomar atenta nota de lo que le estamos manifestando. El artículo 65 de la Ley 100, digamos del 64. El artículo 64, Ley 100, establece que en el régimen de ahorro individual con solidaridad, fondos privados, una persona se puede pensionar a cualquier edad.
Y ese fue una de las trampas porque nunca le dijeron qué documentos o qué requisito adicional necesitaba para poder pensionarse a cualquier edad. Ese fue el gran engaño. No le dijeron que ahí se pensionaba era con capital y que el capital para pensionarse hoy en un fondo privado está alrededor de 260 a 280 millones de pesos. Si usted los tiene, usted va a un fondo privado, los deposita y le van a reconocer una pensión mínima. Pero dice el artículo 65 de la misma ley 100 que si una persona cumple los 62 años, como en el caso del amigo Luis Evelio Gaviria, o una mujer cumple los 57 años y tiene un mínimo de 1.150 semanas, tiene derecho a lo que se conoce como garantía de la pensión mínima, con 1.150 semanas. En el caso del amigo Luis Evelio Gaviria, lleva toda una vida trabajando, va a cumplir 62 años, tiene más de 2.100 semanas. Eso significa que sus 62 años ha trabajado más de 41 años, ha trabajado más de 41 años. Luego, lo que uno presume es que a él le están sobrando, porque su ingreso ha sido de un salario mínimo, le están sobrando alrededor de 950 semanas. Y él dice, ¿qué hago con esas semanas? ¿Me reconocen algo? Pues, amigo Luis Evelio Gaviria, ese dinero se pierde. Allí usted no le van a reconocer absolutamente nada. Esto no lo dicen los medios de comunicación, tampoco lo dicen los fondos de pensiones, porque todo ese dinero que usted pagó por encima de las 1.150 semanas es el que se presume, entre comillas, debía ir al Fondo de Solidaridad Pensional, pero que realmente no va. Y si va, no lo reclaman las personas, porque mucha gente, como el amigo que me llamó hace rato, desconoce que existe un fondo de solidaridad pensional y que están en la obligación, si usted cumple los requisitos, de seguirle haciendo aportes cuando no le alcancen las semanas y ya tenga la edad, o incluso antes de cumplir la edad. Entonces, esas semanas, don Luis Evelio Gaviria, que nos llama desde Terrón, se pierden, no hay lugar a reclamar. Observen ustedes cuánta utilidad, cuánto dinero le va a quedar a ese banco, bueno, peor, a ese fondo de pensiones, porque los fondos de pensiones son peores que los bancos. Siempre la utilidad es totalmente para ellos y para los usuarios no hay absolutamente nada. Entonces, sobre esto ampliaremos en otro programa porque el tiempo ahora nos arrecia. Y tenemos aquí un televidente adicional. Buenas tardes. Dios. Buenas tardes. Sí, doctor, tenga muy buenas. Sí, buenas tardes, pues, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo me le ha ido a usted, mi señor? ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama? Gracias, doctor, le hablo del barrio Porvenir, Luis López. Don Luis López, hoy están llamando todos los tocayos. Don Luis, cuénteme. Doctor, es que tengo un vecino, pero yo quisiera saber en su experiencia, a él sufre pues de azúcar en la sangre, pues. Y resulta que a él le cortaron una pierna. No sé si la cortada de una pierna le da más del 50%, 50 o más de incapacidad laboral. ¿Su vecino está haciendo aporte al sistema? Bueno, precisamente, entonces mi inquietud es que yo le pregunté a él y él ya reclamó, o sea que tiene más de 62 años. Él reclamó una plata que le dieron allá en Colpensiones. ¿Cuántas semanas ya él tenía? Reclamó. Ahí sí no estoy seguro, doctor. Para Perfecto. No irle a decir, yo podría averiguar y en el próximo programa hablar con usted, pero entonces yo me quedó la inquietud, dije, hombre, no tendrá derecho de pronto a una pensión, aunque a él le dieron una plata, ya como le digo, o sea que él tiene más de 62 años, pero le cortaron la pierna hace como un mes. Hace un mes le amputaron. Y quedó en silla de ruedas. Y sí. Si esa pierna se la amputaron, ¿venía con una enfermedad, digamos, degenerativa con anterioridad? Sí, porque él venía desde hace años con un, ¿cómo le llaman cuando tiene azúcar en la sangre? Con diabetes. ¿Cómo le llaman cuando sí que? Diabetes. Diabetes, exactamente. De una diabetes a raíz de la cortada de una uña, bueno, y le tuvieron que cortar la pierna. Perfecto. Entonces yo quisiera saber si de pronto él tiene derecho a una pensión. Bueno, don Luis López, usted se va a hacer con ese amigo mañana y comprométase a llamarme mañana y a consultarme el tema delante de él, porque necesitamos saber desde cuándo venía con ese diagnóstico, cuántas semanas tenía cotizadas y hasta qué momento él hizo aportes.
puede colgar la línea porque ya el tiempo se nos acabó, pero le seguimos explicando desde aquí. Es muy importante saber que si el amigo suyo, si ese vecino le amputaron la pierna, no hablemos de que le cortaron, de que le rajaron una pierna, porque usted dice, hombre, es que le cortaron una pierna, una cosa es una cortada, otra cosa es la amputada que le hicieron allí. A él le amputan ese miembro inferior y hay que mirar que si venía con una patología de tiempo atrás y tenía unas semanas aportadas, es posible que dependiendo la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral, se haya logrado el reconocimiento de una posible pensión por invalidez. Pero la pensión de invalidez, conforme el artículo 38 y 39 de la Ley 100, va a depender de la fecha de estructuración y del número de semanas que tuviera cuando lo diagnosticaron con esa enfermedad de carácter degenerativo. Por eso es muy importante para usted, amigo Luis López, que nos llama desde el barrio El Porvenir, y para todos los televidentes, entregar una información un poco más detallada para poder darle una respuesta acertada sobre su caso. Usted se compromete, mañana Dios mediante, consultarle a su amigo, y lo espero aquí después de las 3 para que me formule la pregunta, manifestando cuántas semanas tenía cotizadas, hasta qué momento cotizó esas semanas, cuando lo diagnosticaron con la diabetes, porque la amputación de la pierna es una consecuencia posterior a una enfermedad que había sido diagnosticada hace mucho tiempo. Y es posible que con principio de favorabilidad podamos obtener reconocimiento de una pensión por invalidez. Al amigo Luis López, a los demás televidentes, a la doctora Ruth Murillo, a doña Esperanza, a la señora Carmen Ruiz, al amigo Luis Enrique Tenorio, y a muchas otras personas que se nos escapa el nombre de momento, pero que los tenemos aquí en el corazón. Gracias por escucharnos, pero sobre todo por multiplicar los conceptos o conocimientos que por aquí impartimos, porque si no le sirve a usted, recuerde, le puede servir a un vecino, a un amigo o un familiar. Antes de tomar la decisión, llámenos, consúltenos para que se lleve una orientación profesional, idónea y especializada en materia pensional, en materia de derecho laboral y de la seguridad social, en materia civil, en comercial, en familia, o las otras ramas del derecho que a bien usted tenga consultarnos. Gracias a ustedes, les deseamos una feliz tarde, un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho.